¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues platicar con ustedes, por supuesto, esta nota que se dio a conocer el día de ayer y que vale la pena que la analicemos juntos. Un grupo de legisladores afines al senador Ricardo Monreal, quien terminó en último lugar de la encuesta de Morena para definir la candidatura a las elecciones presidenciales del 2024, llegó al rescate de Marcelo Ebrard Casaubon y anunció su incorporación al bloque de diputadas y diputados aglutinados en la agrupación El Camino de México, que apoya al ex canciller en su proyecto presidencial. Después de una exitosa operación de convencimiento de Claudia Sheinbaum Pardo y de la cúpula de Morena, el equipo de Ebrard lo definió como una campaña de presiones. Bueno, el grupo de Ebrard se había reducido a una veintena de legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México, reduciéndose a una fuerza irrelevante, en realidad, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, un grupo de apoyo de Ebrard anunció este miércoles con cierta satisfacción que se sumaron a su movimiento 26 diputados vinculados con Monreal, quien inició el sexenio como influyente líder de la bancada de Morena en el Senado, pero terminó ignorado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y como un paria, así de sencillo, un paria al interior del partido. Y juntos, el nuevo bloque pues cuenta con más de 45 legisladores, según los datos que se han podido corroborar. A ver, Marcelo Ebrard Casaubon, quien por cierto ayer tuvo una mala noticia cuando el Tribunal Electoral pues determinó que no procede la queja que había interpuesto en contra precisamente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Ebrard perdió por votación unánime de magistrados la posibilidad de que su litigio contra Morena pues transcurriera por la vía electoral y no la ordinaria, al darse por buena la vía decidida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pues obviamente, como destacan diversos especialistas, entre ellos Julio Astillero, los plazos procesales van a ser más largos, mucho más largos que si se hubiera aprobado la primera ruta. Los plazos legales deberán ser cumplidos en este proceso, pero también podrían llevarse pues más tiempo, ¿no? Del deseado por el ex canciller, según destaca el célebre periodista en su columna del diario La Jornada. A ver, Ebrard y Ricardo Monreal son dos personajes que sin duda alguna merecen nuestra atención, dos personajes cuyas historias se han entrelazado desde el origen del partido al cual pertenecían hasta el partido al cual todavía pertenecen y de la mano de quien llegaron al mismo. Son dos personajes a los que les gusta el poder, que ya lo han tenido definitivamente, uno como gobernador, el otro como jefe de gobierno, y quienes aspiraban durante mucho tiempo, suspiraban en realidad por sentarse en la silla del águila. En el caso concreto de Ricardo Monreal, yo nunca entendí en qué basaba sus aspiraciones más allá de su propio ego, de su propia soberbia, porque en realidad Monreal nunca tuvo esas posibilidades al interior de Morena y fuera de Morena. No es un político que logre aglutinar el voto a su favor, no es un político que genere confianza en la mayoría de la ciudadanía. La manera en que ganó Monreal Zacatecas tiene mucho que ver con este fenómeno que se dio durante la gestión de Ernesto Zedillo, en donde priistas que no les daban la candidatura salían del partido como víctimas, como rebeldes, como antisistema, y por lo tanto recibían el apoyo de una sociedad cansada del PRI, de correligionarios que se sentían identificados precisamente con este movimiento y porque tenían cabida en un partido que en ese momento iba creciendo, que era el Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto, por la forma de operar. Ricardo Monreal, hay que reconocerlo, es un genio operando políticamente. Eso siempre ha sido, en lo bueno y en lo malo. Es un tipo que conoce perfectamente las cloacas del sistema político mexicano, que ha andado en ellas, que se ha embarrado en el lodo que las conforman. Una especie de Manlio Fabio Beltrones, pero del partido Morena, anteriormente en el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, eso no te alcanza como no le alcanzó a Beltrones para ser un candidato presidencial, para ser presidente de la República, porque eres demasiado sucio, en pocas palabras.
Así de claro. Incluso en un sistema como el nuestro, partidistamente hablando, políticamente hablando, tanta suciedad impide que se te tome para ese tipo que se tome en cuenta para ese tipo de puestos. En el caso de Ebrard fue diferente. Ebrard durante mucho tiempo estuvo seguro que Andrés Manuel López Obrador lo iba a colocar como su sucesor, que él iba a ser el relevo normal, natural, generacional del primer mandatario. Durante 4 años, Ebrard fungió como una especie de vicepresidente durante la actual gestión, teniendo resultados sumamente notables, un respaldo importante al interior del partido Morena, pero lo que nunca notó Ebrard es que el movimiento de regeneración nacional estaba más enfocado, más estructurado hacia sus bases, y en ese punto Ebrard no contaba con esa simpatía. Ebrard es un candidato, como bien lo dice él, de las clases medias, lo cual es muy destacado, pero no es un candidato que despierte ese tipo de empatía, ese tipo de lealtad, ese tipo de cercanía con las personas, por más que él se haya esforzado en su campaña para aparentar lo contrario. Y mucho del éxito de su llegada, por ejemplo, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se la debe precisamente a López Obrador, que dejó la misma con un nivel de popularidad muy alto y que arrasó en la Ciudad de México en la votación en contra de Felipe Calderón Hinojosa, provocando con ello que Ebrard recibiera el mismo impulso por esta tendencia que se tiene por parte del votante de impulsar o de apoyar, si es candidato presidencial, al candidato a la jefatura de gobierno. Difícilmente la gente vota de manera distinta. Por lo regular, te vas con el mismo partido político. Entonces, Ebrard consigue esa victoria, impulsado por la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y eso le faltó a Ebrard entenderlo y trabajar con las bases de Morena, trabajar con los diversos grupos de Morena. Estos dos personajes desde hace meses sembraron una alianza que fue desmentida por algunos columnistas, quienes incluso decían que Ebrard no era idiota para confiar en Ricardo Monreal Ávila, pero no se trata de que seas idiota, no, se trata de que seas pragmático. Y ambos son ejemplo de pragmatismo. Ambos son personajes que con tal de alcanzar cada una de sus metas, juegan con cada una de sus fichas, sobre todo Monreal. En el caso de Ebrard, yo todavía espero que esta lealtad, esta amistad que se tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le impida llegar más a fondo en una circunstancia que tristemente lo podría mandar al baúl de la historia con números muy negativos y con calificativos muy negativos. Un personaje que sí, que sin duda alguna fue muy útil para la Cuarta Transformación y que debe de dejar a un lado la soberbia, debe de dejar a un lado precisamente el ego herido, maltrecho, y entender cuál es muchas veces la posición, pero se entiende, ¿no? De repente, nos decía Jorge Armando Rocha en una entrevista, de repente tú ya tienes toda tu torre de Jenga, ¿no? Y cuando estás a punto de terminarla, ¡pum!, se te cae. Pues no es fácil definitivamente entenderlo. Ahora, la cercanía entre Ebrard y Monreal en el entorno adverso de Morena no es nueva, insisto, no es nueva. Por lo menos, ¿qué les gusta? 2 años, más o menos, 2 años. En 2021, si no mal recuerdo, por estas mismas fechas, ¿no? En septiembre, octubre, ellos dos sellaron una suerte de pacto de no agresión en la perspectiva de la lucha por la candidatura del partido a las elecciones presidenciales, en donde se unieron en contra de Claudia Sheinbaum. A raíz de ese entendimiento, ambos políticos se respaldaron en varios momentos de crisis. Monreal incluso hizo varios favores a Ebrard en el marco de las precampañas, como por ejemplo cederle su lugar para colocar a su empresa encuestadora, ¿no? Y Ebrard en diferentes momentos apoyó a Ricardo Monreal cuando éste era cuestionado por diferentes voces al interior de Morena, debido a su liderazgo bastante, pero bastante sesgado en la llamada Cámara Alta, un liderazgo que lo hemos comentado en otras ocasiones. Monreal se olvidó de que él no era el Senado de la República y de que él representaba los intereses de una ciudadanía, pero a través de un partido político que votó por él. Es decir, la ciudadanía lo puso ahí, digámosle así, pidiéndole que defendiera la propuesta de Morena, perdóneme, no de que se le va a pasar aliándose con el PAN y con el PRI para darle fluidez a los acuerdos que nunca llegaron. Esto únicamente demostró pues, que lo que buscaba siempre Monreal era acumular de cierta manera un poder que le permitiera pues contender por la presidencia de la República, insisto, de manera errónea. Ahora, ambos personajes son deseados por la oposición, ¿eh?
No descarte de verdad que estos dos personajes se crucen la banqueta y lleguen a Movimiento Ciudadano, que no los vería nada mal en sus cuadros. Lo vería mal Samuel García o Enrique Alfaro, pero Monreal y Ebrard podrían llegar a reforzar a Dante Delgado, y con las capacidades que tienen para mover gente, sin duda que le darían una atribución importante, una contribución importante al Partido Naranja. No creo, definitivamente, no creo, más bien dicho, estoy seguro, no para ganar, pero sí para generar un ambiente, un entorno totalmente diferente al que se está viviendo ya en este momento rumbo al 2024. Pasarse el lado Xochitl Gálvez, insisto, yo todavía, pueden decirme inocente, creo que Ebrard va a tener ese límite, pero en el caso de Monreal lo cruzó hace mucho, y esta alianza que están demostrando, pues confirma precisamente que cualquier tipo de acercamiento con Claudia Sheinbaum de estas dos fuerzas es totalmente una falacia. Por más que Sheinbaum haya nombrado a Ebrard como coordinador también de la Cuarta Transformación, perdón, a Monreal como coordinador de la Cuarta Transformación, solo ve por sus intereses, y dentro de esos intereses está sabotear a Claudia Sheinbaum, como ya lo hizo en la Ciudad de México, porque, ojo con esto, en política, en política, difícilmente los agravios se olvidan, y por lo regular se cobran, y se cobran con una sonrisa en el rostro y con un abrazo dado públicamente. Veremos qué es lo que pasa con esta alianza, pero por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer, y déjenme sus comentarios.